Vamos a comenzar con la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están acá, los que nos miran, y dale alguna señita para alguien que siempre nos mira y me dice, salúdame ahí. ¿Se acuerdan de que el maestro les empezó a enseñar las verdades del reino a sus discípulos? El maestro empezó a ordenar lo que los fariseos habían transformado. Lo cierto es que si yo le digo a usted, Dios es amor, y usted trata de pasar solo de boca a boca esa palabra, en 400 años, ¿qué no va a decir la persona? ¿Qué no va a decir la persona en 400 años? Y voy a explicarles lo siguiente, y me voy a salir un poquito del tema, pero necesito hablarles lo siguiente. Los rabinos normalmente consideran que nosotros los cristianos, o los que seguimos a Yeshua HaMashiach, aun cuando no consideran que somos parte de el maestro, de hecho, nos dice, y Pablo, que para ellos el Rab Shaul, de alguna manera nos especifica. O sea, Pablo nos dice, el que era llamado Saulo de Tarso, y que luego fue Pablo, nos especifican algunas verdades. Para los judíos, normalmente nosotros estamos en el primer nivel en el cual ellos se mueven, y es el nivel que se llama Peshita, o tal vez en el segundo nivel que se llama Remex, que son niveles de conocimiento y aplicación analítica nada más acerca de la ley y acerca de la Biblia, de lo que hay. Sobre todo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no lo consideran ellos como parte de lo que debería ser el canon de la Biblia. Ellos de hecho hicieron la Septuaginta, que fue la Biblia que de alguna manera fue hecha en griego y en arameo, en hebreo y griego. Ahora, cuando hablamos acerca de ¿por qué de explicarle esto? Porque durante 400 años los rabinos se detuvieron a hacerle mezclas al judaísmo de una cantidad grande de cosas, y ellos se metieron en áreas que de alguna manera pareciera que el Señor nos las dejó vedadas por alguna razón. El judaísmo maneja 3 niveles superiores, que son básicamente el Drash, la Cábala y el Zohar, que básicamente en la iglesia, ya cuando venimos delante del Señor, cuando el maestro empieza a enseñar y empieza a reeducar todo eso, el maestro no menciona ninguna de esas cosas, aunque deja ver algún tipo de ese conocimiento, sí está en lo que el maestro dijo, pero algunas pautas importantes que para los judíos son totalmente necesarios, para nosotros ya no lo son, y de alguna manera no es necesario que lo aprendamos y lo estudiemos. ¿Por qué? Porque nos metemos en áreas que son demasiado complejas para entender, y lo más probable que el hombre, en vez de terminar adorando al Señor, puede terminar en otras manos diferentes. Así que el maestro empieza a ordenar todo. El mensaje de este día se llama el veneno de cada día. Sí, hermano, yo sé, y le voy a explicar. Yo sé que hoy yo quiero predicar un mensaje más para jóvenes, un mensaje más para aquellos que nos oyen, que nos van a oír. De alguna forma, la plataforma de los jóvenes es totalmente diferente a la plataforma con que los mayores nos estamos moviendo, y de alguna manera ellos necesitan entender y corregir. Necesitamos alinear la verdad de Dios con todo lo que nos está llegando. Cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que el maestro ordenó todo. Y le voy a explicar. Tanto la iglesia tradicional como los judíos normalmente, ellos no oran, sino lo que hacen es rezar. Hay oraciones que están predeterminadas directamente para que las personas las hagan.
Y yo me acuerdo que cuando íbamos a la iglesia tradicional, nos enseñaban desde el credo, que de alguna manera, voy a decirlo de esta manera, aunque posiblemente alguien me tire piedra por lo que voy a decir. El credo es una de las oraciones más cristianas que alguien puede decir. Y no se sale casi nada, absolutamente, de la verdad de Dios. Pero el Señor, cuando estableció esto, ¿qué es lo que hace Dios? Él quiere que cada vez que hablemos con Él, no repitamos aquello que de alguna manera ya está establecido. ¿Por qué? Porque una vez lo vamos a hacer normalmente o con el corazón, y muchas veces más adelante lo hacemos en automático. Para los que aprendemos a manejarlo o los que aprendemos alguna habilidad, usted me pregunta, hermano, ¿y usted cómo hace para las cesáreas? Hay una técnica específica la cual aprendí y con esa opero. Y en algunas ocasiones tenemos que salirnos de la técnica porque hay casos que exceden lo que la técnica dice. Pero para ello, de alguna manera, hay libros que nos orientan por dónde ir o qué es lo que debemos de hacer. En este caso, cuando hablamos de la Biblia, el Señor no quería que tuviéramos nosotros oraciones establecidas para que nosotros de alguna manera hiciéramos uso de ellas, porque lo más probable era que la íbamos a repetir y íbamos a ocupar el automático y no el corazón. Y yo sé que hay cosas que las empezamos a hacer con el corazón y las terminamos haciendo en automático, como los cantos. Hay ocasiones que cantamos y no tenemos conciencia de lo que estamos cantando. Como cuando la gente se bautiza, ¿verdad? Seguiré a mi Jesús, porque para mí todo el mundo se acabó. Y de volver a pecar, mejor morir. Y lo hemos cantado, mi hermano, eso. Con nuestra boca, con nuestra boca. Como dice el dicho, el pez por la boca muere. Necesitamos en tanto entender la verdad de Dios. Y Dios lo que quiere, Él nos dio un marco de referencia. Y alguien me puede decir, hermano, pero yo puedo decir Padre Nuestro. Sí puede decir Padre Nuestro. En el caso de los judíos, ¿qué pasó? Ellos hicieron 3 oraciones. Shaharit en la mañana, Minjá en la tarde y Arbit en la noche, que tenía que ver básicamente con los sacrificios que se hacían durante el día y uno en la noche. Eso a partir de la destrucción del templo. Y cuando vamos a la oración que el maestro nos dio, llegamos a un momento muy interesante. Y el momento es este, en el cual dice, léalo usted ahí. ¿Cómo dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y cuando hacemos una acción de hermenéutica, aquí tenemos que hablar de 2 cosas. Porque el hombre necesita pan humano, pero necesita pan espiritual. Hay ocasiones que el pan humano ya no nos saca de nada. Necesitamos el pan espiritual. A la manera del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan del maná? El maná que caía cada día y que los judíos tenían que ir, los israelitas tenían que ir y rescatar, y no podían guardar porque si guardaban para el día siguiente ya estaba arruinado. El único día que podían recoger era el viernes y tenían que recoger una doble ración, y era el único día en el cual cuando dejaban para el sábado no se arruinaba. La misericordia de Dios dándole el alimento necesario, que tenía todos los nutrientes y todo lo que el hombre necesitaba para él. Imaginémonos lo interesante que fuera que pudiéramos sintetizar el maná, fuera el alimento por excelencia. No habría hambre en la tierra, no habría necesidades nutricionales, no habría absolutamente nada. El pueblo de Israel se movió 40 años en el desierto y comiendo ese alimento no le faltó nada.
No había anémicos, no había ahí gente con problemas de todo tipo, porque Dios les guardó hasta los pies, no se les hincharon jamás. Entonces el pan nuestro de cada día, ese cuerpo necesita pan. Sin embargo, cuando el maestro es preguntado por Satanás, allá cuando le tienta, el Señor le dice algo: no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Porque el pan humano es importante, sí es necesario. Pero el pan humano no no suple las necesidades básicas. Porque solo son azúcares. Si lo hablamos en términos médicos, no tiene nada de proteína. El pan no tiene nada de proteína, necesitamos algo más que eso. Ahora, en sentido espiritual, el pan espiritual sí nos sacia completamente. Tal es el caso que un rey, el rey más grande que ha habido, Nabucodonosor, al final tuvo que reconocer que el Señor y su palabra eran todo. Y hasta mandó a decir que descuartizaran a aquellos. Y lo dijo con esa palabra: aquellos que no siguen y lo busquen. ¿Y por qué el mensaje se llama el veneno de cada día? Porque Satanás, aun cuando usted no lo pida, el Satanás está metiendo ahí. Y la mente de los jóvenes es tan grande. Y le voy a explicar cómo las cosas han venido. Allá por los años 1400, 1300 posiblemente, los hombres estudiaban ciencias, y cuando los hombres estudiaban ciencias se referían a la matemática, y la matemática se referían a la física. Y luego cuando hablaban de las ciencias morfológicas, tenían que ver algo con anatomía, y tenían luego que ver con las artes de fisiología y otro tipo de cosas. De tal manera que el hombre sabio era aquel que manejaba todo. Galileo Galilei y muchos otros aprendieron a manejar todas las artes y ciencias, incluso las ciencias y letras. Algunos no solo descubrían, sino que escribían. Y la ciencia de alguna manera no tenía mucho avance. La Iglesia Católica de alguna manera impedía que la ciencia se desarrollara, y a todos aquellos que de alguna manera presentaban algún tipo de avance científico, la Iglesia Católica de alguna manera los detenía e incluso los mataba. De tal manera que Galileo Galilei murió a manos de la Iglesia Católica por la famosa Santa Inquisición, y hasta el siglo pasado la Iglesia Católica tuvo que hacer una reunión y a la comunidad científica le expresó su tristeza y le expresó el dolor de la mala decisión de aquel tiempo de haber asesinado a un hombre que simplemente no era un hereje, sino que era un hombre que descubría cosas que ahora se han dado cuenta que son así. Para los que nos gustan las ciencias y letras, o nos gustan las letras y más que las ciencias en algún momento definido, poder leer lo que en un año es importante, o poder leer lo que una ciencia produce en un año, para los años 1900 posiblemente requería un año, o requería 3 años o 4 años. Sin embargo, en el año 2000 ya no podía hacer eso, porque la ciencia se recambia cada 3 días. ¿Sabían ustedes? ¿Sabe por qué nos vuelven locos los smartphones? Y lo voy a abrumar. Yo manejo 4 smartphones, una tableta y un aparato para leer libros. Son 5 cosas que ando cargando. Alguien dirá: hermano, la verdad está loco. Pero cada cosa tiene una importancia para mí. Uno para mi libro, uno para él. Y los tengo de alguna manera diseñados para ello. ¿Y por qué los smartphones nos retienen tanto tiempo? ¿Saben por qué? Nos retienen tanto tiempo porque hay tanta información que nos pueden dar ahora. Podemos obtener información de la buena,
pero la información de la buena es un porcentaje muy pequeño. El porcentaje más grande es la información basura. Usted quiere encontrar al Señor, lo puede encontrar a través de muchas cosas. Pero el problema es que día a día nos están vendiendo el veneno de cada día. En ese tiempo yo no compraría ni periódicos, ¿saben por qué? Porque los periódicos lo que tienen ahora, lo que están plagando ahora, ¿qué está plagado? ¿De qué está plagado el periódico? El periódico está directamente plagado. Y las revistas, de mujeres en bikini, de hombres mostrando de todo lo que quiera. Y como lo dijo el hombre, uno de los hombres más sabios, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y ahora venimos a la primera mentira de Satanás, pero quiero decirles algo. ¿Les parece a usted que esta palabra es una palabra buena? Mis poderes son un don, no solo mío, sino de todos los que lo necesitan. ¿Qué pensaría de esa frase usted? Ok, le voy a explicar. Muchos de los hombres que conocen, que sus hijos conocen y de que sus hijos son de alguna manera admiradores, uno de ellos se llama Kalel. Kalel es una palabra en hebreo que significa la voz de Dios. Su padre es Yorel, que sería como Dios el Grande. Cuando hablo acerca de esto, se me van a caer viendo los hermanos y lo estoy diciendo, estoy hablando de Superman. ¿Y cuántos en un momento definido vemos que su hijo está admirando a una persona como esta, o a un superhéroe como esto? Todos desde niños tenemos de alguna manera algún tipo de afinidad por algún tipo de seres de ese tipo, y el mundo mismo nos tira a que de alguna manera tengamos algún tipo de afinidad para ellos. El problema interesante es que este hombre llamado Kalel vino para salvar a la humanidad. Hasta ahí puede ser que usted no esté muy peleado con la historia. Pero cuando usted ve en una de sus películas que supuestamente la persona que es la pareja de Superman gana un premio Pulitzer, que el premio Pulitzer lo dan al mejor reportaje hecho en el mundo en un año específico. Así como se le da el premio Nobel de Medicina, y así como es el premio Nobel de Economía y todo eso, el premio Pulitzer pareciera que es como el Oscar, como el premio Nobel al que hizo el mejor artículo de periodismo. Y cuando uno empieza a ver y se recrea en la película, hay algo interesante. ¿Qué es lo que dice este artículo? Y este artículo dice: ¿por qué el mundo no necesita un Salvador? Y cuando algunos de alguna manera lo vimos en casa, abrimos los ojos y nos damos cuenta que la verdad de Satanás está dada en una forma en que posiblemente para usted y yo va a ser simplemente basura, pero para muchas personas esa palabra le escala tan profundamente que empieza a llenarle su mente. ¿Por qué la gente ya no entiende y ya no quiere ser salvada? ¿Por qué la gente ya no entiende acerca de nada? Hace 2 semanas hablé con una persona que me parece para mí que es una persona muy inteligente y me dijo: ¿sabe qué, doctor? Le quiero decir algo, yo tengo ganado el infierno y lo tengo bien ganado. Yo le dije: no tiene que decir eso. Puede cambiar, es que la verdad es que no quiero cambiar y sé que voy para ahí y no quiero cambiar. Sé que eso me merezco por lo que soy y por lo que he hecho. Y le dije: pero hay una manera en que usted puede cambiar eso. La verdad, ni voy a permitir que usted me explique porque yo sé para dónde va a ir. Y ciertamente no me interesa eso. Pareciera que de alguna manera los que ven una película como esa puede ser que ni siquiera sean cristianos.
pero la tan sola necesidad o actividad de un hombre o de como que el mundo per se está diciendo que no necesita que haya alguien que lo salve, eso simplemente ya es algo que de alguna manera nos enciende las luces. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de diferentes cosas. La Biblia nos habla que en Juan capítulo 1, versículo, si usted va a Juan y ve el capítulo 1, empieza a hablar acerca de un Salvador. Cuando hablamos acerca de la Biblia misma, el resumen de la Biblia es: Dios llega al hombre. El hombre estaba perdido en sus delitos y pecados. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Y el que andaba en pecado, solo el pecado, ¿qué es lo que produce? El pecado produce más pecado y al final produce la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y necesitábamos que alguien nos salvara. Así que el mundo sí necesita un Salvador. Y el Salvador ya vino. Para algunos posiblemente no ha venido y algunos lo esperan y van a tener como sorpresa que el que van a recibir es a un impostor. Y este Jesucristo que vino, este Señor nuestro que vino desde desde el capítulo número 3, versículo 14 de Génesis, se anuncia un Dios que dice que va a venir y aunque va a recibir una herida en su calcañal, va a propinar a su enemigo un golpe certero y lo va a matar. Un Dios que iba a venir y que de alguna forma iba a redimir nuestra vida. En el capítulo 1 de Juan, en el versículo 14, nos encontramos con aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y dimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y este es Juan dio testimonio. Y más adelante dice, le preguntaron a él si él era el Mesías. Y en el versículo 29 él dice, Juan vio a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Dios, ese Señor, ese Salvador nuestro, es el que necesitaba toda la humanidad para ser salvado. Es el que necesitó usted y necesité yo. Y aquí va la disyuntiva. ¿Cómo hacerle creer usted a un adolescente que está viviendo con usted, que posiblemente ni quiere venir a la iglesia? ¿O cómo hacerle creer a un hijo que de alguna manera está apartado de Dios y que oye este tipo de cosas día a día y que le martilla que el mundo no necesita un Salvador? Que el mundo no necesita a nadie. ¿Y por qué? Porque el hombre saca esas verdades y las monta incluso en las verdades bíblicas. De hecho, cuando vemos, voy a explicarle esto, de hecho cuando vemos las películas cristianas, las cuales he dejado en alguna ocasión hasta de mirar, ¿por qué las he dejado de ver? Porque los cineastas cambian cosas importantes o esenciales de la verdad de Dios para poner cosas de la tradición humana y con ello de alguna forma poder cambiar la verdad de Dios. Yo sé que usted lloró con la película La Pasión, un ejemplo, pero sabe que muchas de las películas de La Pasión tienen que ver con las visiones que ha tenido una madre ya que vive allá por la República Checa. Me dijeron el nombre y me mandaron, ella ha escrito un libro de todas las visiones que ha tenido acerca de Jesús, el momento de la crucifixión. Ese momento cuando, si ustedes se dan cuenta, toda madre no debe haber olvidado esa escena en la cual el Señor está chiquito y el Señor se cae. Hacen una idea de que Jesús se cae y que va la mamá a tratar de sostenerlo y que no se caiga,
y extrapolan esa escena, la montan con el momento en que Jesús lleva la cruz y se cae. Y enfocan directamente a la madre de Jesús. Esos son argumentos y son de alguna manera acciones que no fueron sacadas directamente de la Biblia, sino que fueron sacados de eso. Ahora, le explico, cuando no sabemos lo que estamos mirando, nos podemos comer algo que de alguna manera nos va a hacer daño. ¿No le parece? ¿No le parece que es así? Ciertamente, en algún momento definido perdemos la noción y perdemos la acción sobre todo esto, pero todo eso es importante que lo comprendamos. Segundo, hay un personaje, y debo decirle, cada sociedad ha tenido sus dioses. Los hombres han creado deidades, y los nórdicos crearon sus deidades, en el cual el dios supremo era Odín, y ese tenía 2 hijos. Y vea cómo Satanás mezcla la verdad de Dios, pero la transforma de una manera muy interesante. En lo que es la dinastía de las deidades de los nórdicos, el dios bueno era simplemente ese fulano llamado Thor, y había uno que se llamaba Loki, que era el malo. Era el malo. Pero al final, cuando usted lee la mitología real, no la película, sino la mitología real, pareciera que ambos se fundían en uno, como que los dos realmente eran uno, como que uno era la cara de uno y era la cara del mal, como que el mal y el bien es lo mismo. Y no es lo que Satanás le hace creer a la gente en un momento definido. Para los que alguna vez oyeron a Facundo Cabral decía, y engañaba a la gente diciendo, en una de sus canciones, que Dios y Satanás eran lo mismo. Lo único diferente era el vestido con que se vestían. Hermano, eso que está hablando no está en la Biblia, no, hermano. Pero es lo que comemos día a día, eso es lo que nos meten. Eso es lo que de alguna manera tenemos al frente. Pues en una película de este hombre llamado Thor, una película que hace uno de los cineastas muy famosos, hay una frase muy interesante. Y esta frase dice así: no son los dioses los que deciden si los hombres existen. Son los hombres los que deciden si los dioses existen. Y eso, mis hermanos, es una verdad muy compleja, porque toca la filosofía, que es una área que se enseña en las universidades de todo el mundo a cada una de las personas que van y asisten. Y les hacen creer de alguna forma que Dios no existe, que los hombres han tenido una necesidad de creer un ser superior y que los dioses son creados por los hombres. Y no hay tal acción de que Dios crea a los hombres. Sin embargo, el único libro de la Biblia traducido a más cantidad de lenguas, el único libro de la Biblia más controversial, que tiene 66 libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, vituperado a más no poder, blasfemado a más no poder. Ese libro que es la Biblia nos habla desde el primer capítulo que quien creó todo fue Dios. Dios creó el cielo y creó la tierra. Y el diseño de lo que hay no es un diseño al azar. En una cacerola usted eche huevo, harina, leche, azúcar y lo deja ahí. Y déjelo en la calle, déjelo afuera de su casa ahí. Déjelo el recipiente afuera de su casa. En 3 días eso no se va a haber hecho un pastel. En 3 días eso va a ser una colonia de gérmenes y una acción de suciedad, de un mal olor tremendo.
Porque la evolución no logra explicar todo ese tipo de acciones, ni jamás lo va a hacer. El diseño del universo de alguna manera evoca que hay un creador que lo hizo. Y ese creador es el Señor. Cuando dice Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando habla de Bereshit bara, bara que es el verbo hebreo de crear, no es crear en base a algo que ya existe, sino crear en base a la nada. El hombre está intentando demostrar que Dios no existe con las cosas que él ya formó. Pero lo importante sería que el hombre intentara descubrir que Dios no existe, creando de la nada algo, y el hombre es imposible que pueda hacerlo. De tal manera que el hombre es creado por un ser supremo y tiene el soplo divino de un ser supremo. Tenemos espíritu que nos hace estar comunicados o poder comunicarnos con Dios. Los animales mueren y tienen un alma terrena y ahí se acaba todo. No hay, y lo voy a sentir que le voy a quebrar el corazón, pero Firulai se murió y ahí llegó nada. No lo va a encontrar en la Nueva Jerusalén, no va a encontrar a Firulai ahí. No lo va a encontrar. Pero nosotros sí nos vamos a hallar ahí. El Señor creó, y en el versículo 26, cuando llega la culminación de la creación, Dios crea al hombre y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Padre, Hijo y Espíritu Santo, a una semejanza como la que usted es. Si no, vea su cuerpo, usted es cuerpo, alma y espíritu, habitando los tres en el mismo lugar. Intente hacer una disociación de esto, es imposible, pero existe la tal acción. Y somos creados a imagen de Dios. Él sopló sobre nosotros vida y entonces estamos vivos. Así que no es los hombres los que decidimos quién es Dios. Sin embargo, cuando el hombre se aleja de Dios, sí puede hacer sus dioses. Sin embargo, sus dioses nada valen ni nada sirven. Si no, acuérdense del momento en el cual fueron a meter el arca del pacto allá donde estaba Dagón. ¿Y qué pasó el siguiente día? Dagón estaba tirado en el piso y se le había cortado la cabeza y los brazos. Y vinieron aquellos y quisieron matar al juez, creo que era Gedeón. Y el padre le dice: no, deténganse, hombre. Y no son dioses, pues. Déjenlo que él se defienda, no es Dios, pues. Al igual cuando ve en internet una esfinge, no sé si decir la imagen, porque, bueno, una imagen de una imagen de la iglesia tradicional que unas personas lo llevan. Y desgraciadamente una de las personas pierde el paso y la base en la que estaba montada esta imagen cae al suelo y se fractura en varios pedazos. Y la gente empieza a llorar por el Dios que ha creado, y ahí sí tienen razón. Como lo dice la Biblia, el hombre crea su Dios, su imagen, y con el resto de la madera que le sobró, cose la comida y la hace. Uno de niños curiosos en la iglesia tradicional, me acuerdo que bien bonitos los angelitos, las caritas, ¿verdad? Y cuando uno le levantaba el vestido, solo eran tablas adentro. Uno se asustaba de lo que había adentro. Porque realmente el hombre no tiene la capacidad ni tiene el permiso de Dios para hacer tales cosas. ¿Qué es lo que tiene el hombre? Simplemente el hecho de reconocer que Él es Dios y que Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. El Salmo 100 nos explica perfectamente eso y nos habla acerca de nuestra verdad frente a Dios.
Reconocer que Él es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice el Señor, yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y cuando se quieren ir, ahí tengo el callado. Cuando se portan mal, tengo la vara. Vea cómo Satanás está cambiando la verdad. Ahora, cuando su hijo ve una película de estas, porque es imposible que usted le prohíba ver estas cosas. Y porque yo las vi. Y cuando uno las ve desde un punto de vista diferente, le golpea esas circunstancias. Y uno dice, aquí está, ¿verdad? Aquí está las cosas que se meten despacito, despacio. Eso se llama programación. Como hay música, ¿ha oído usted música para adelgazar? Hay música para adelgazar. ¿Ha oído usted? Sí la hay. Música para relajarse y todo eso, sí la hay. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando usted empieza a escuchar lentamente esas, o empieza a escuchar todos los canales, porque la música tiene diferentes canales, cada instrumento tiene un canal específico. Cuando la gente hace pistas o hace pistas en base a canciones, lo que intentan anularle es el canal de la voz, pero es casi imposible anularlo por completo. Así que aun cuando usted está cantando, como en el fondo allá se oye la voz, porque es programado así por la piratería y por todo lo demás. Pero lo cierto que les quiero decir es lo siguiente: hay un canal específico que lo ponen, que solo lo oye su mente, solo lo oye, lo capta su alma y dice, no comas más, está muy gordo, deja de comer. O aquellos que quieren aprender inglés durmiendo, se vea que se duermen y ponen, es pura mentira, pero hay comandos que les dicen ahí tal o cual cosa y los programan de una forma en las cuales no entienden. Usted me dice, ay hermano, a mí me gusta esta canción, pero yo no la entiendo, fíjese. Y esa canción viene en un idioma como alemán, viene en un idioma como cualquier idioma. Hay una cantante que se llama Enya, incluso la música de ella viene en lenguaje celta. Y la gente dice, ay, es que es bien bonita, bien apacigua el corazón, y uno se siente como que anda en la nube. Hermano, tenga cuidado, ¿sabe por qué? Porque el alma interpreta todos los idiomas. ¿Sabía usted eso? El alma suya interpreta todos los idiomas, aunque usted no los entienda, pero el alma sí puede interpretarlos. O de repente usted va oyendo una canción y no sabe lo que dice, pero le golpea el corazón, y cuando de repente encuentra la letra se da cuenta que le está diciendo algo similar a lo que usted está viviendo. O las notas de alguna manera son manipulables para que usted sienta diferentes sensaciones. Vea, y esto hasta los cristianos hemos aprendido, los músicos cristianos han aprendido eso. La música de los muchachos es música muy rápida, y generalmente tienen un boom arriba de 80 por minuto, boom, 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 boom. ¿Por qué? Cuando el boom va arriba de 80 golpes por minuto, en el cerebro produce una acción y eso segrega adrenalina, y la adrenalina enerva los ánimos. Entonces por eso cuando alguien va manejando muy rápido, lo que hace es pone música a volumen y pone música con ese boom rápido, y lo que hace el speed y la adrenalina hace que de alguna manera como que se amplíen algunos sentidos, y él siente que va manejando como en estéreo, va para allá, y se mata en estéreo ahí, vea, y se lleva a todos los demás en estéreo, lo lleva a todos los demás. Y está pasando alrededor de tantas cosas, y si usted no se da cuenta, mis hermanos, se lo lleva. Hay un personaje, y eso es muy interesante para mí, porque cuando
Cuando empecé a ver o a leer acerca de él, me di cuenta que era un demonio. ¿Cuántos de ustedes adoptarían un demonio para que estuviera en su casa? Pues yo he estado en una casa donde han adoptado un demonio. Han adoptado un fantasma. Yo llegué a estudiar esa vez, a estudiar medicina. Estudiaba medicina. Y de repente mi amiga empezó a decir, mira, yo dejé mi libro en la mesa, hermano. Mi libro de medicina con el que iba a estudiar, lo dejé en la mesa y cuando llegué no estaba. Y ella, mira, Paco, no bayunco, le dijo, por favor, entrégame el libro. No estés jugando, no estés bromeando con nosotros. Y yo le dije, mira, es que algún tu tío que se llama Paco, que lo tienen encerrado, alguna cosa. No, es que mi familia ha adoptado un demonio, ha adoptado un fantasma y él bromea con nosotros, es bien bromista. Bromea, a mí me ocultan las cosas y me hace todo eso. Yo la verdad no reprendí al Paco porque se iba a armar la del San Quintín, vamos a estudiar ahí. Pero bueno, el libro apareció tirado bajo algo. Y yo la verdad pensé que era una broma, yo la verdad estaba abatido. Yo, Señor, mira, líbrame de todo lo que está pasando aquí. Y un día hablo por teléfono a su casa, hablé. Y me respondió un hombre fácil. Sí, dígame. Mire, quiero hablar con fulano de tal, ¿verdad? No están ellos, hablemos tarde, sí colgó, ¿verdad? Y le dije, mira, aquel día algún tu familiar estaba que llamé yo, le dije, y no me contestaron. Ah, no, me dijo que nosotros en Chamuco nos contesta el teléfono cuando nosotros no estamos. Pero es tan tranquila como eso, como oír llover, como algo normal. Y sabe que sus hijos, hay un superhéroe que sus hijos reconocen que posiblemente no es muy común, pero se llama Daredevil. Y es un demonio que cuida la ciudad. Es un demonio que pelea contra la injusticia supuestamente. Y él dice esta palabra, que el hombre puede hacer la diferencia. Este demonio está diciendo que él está haciendo la diferencia cuidándolo a usted y cuidándolo a mí. O sea, la película hace ver como que este demonio me va a cuidar a mí y lo va a cuidar a usted. Y usted puede confiar en depositar su confianza que él lo va a cuidar. La Biblia nos habla que la labor de Satanás solo es matar, robar y destruir. Y sus súbditos hacen lo mismo. No hay ningún demonio ni nada que podemos hacernos amigos nosotros de ellos. En el ámbito espiritual, los demonios simplemente sirven para atormentar a las personas y para hacer que estos se aparten totalmente de Dios. No hay cual cosa como que un demonio puede venir de parte de Satanás y hacer algo bueno frente al hombre. Y le digo esto porque de la misma manera como esto se presentó, de la misma manera la gente no cree que estar leyendo el horóscopo todos los días o estar viendo ahí cualquier cosa que le dicen por televisión. Hay gente que lee el horóscopo, lo compara con la lectura del café, lo compara con 1000 cosas. Hay gente que quiere y está interesada en conocer el futuro. Si solo necesitamos estar en Dios para saber de que Él es todo para nosotros. No necesitamos tener alianza con el enemigo. Cualquiera que hace una alianza con el enemigo tiene las de perder porque Satanás simplemente lo va a usar y lo va a tirar. Y si me pregunta usted, ¿quién es el único hombre que ha hecho diferencia? Usted sabe que es Jesucristo. Porque vivió una vida sin pecar. Porque vivió una vida semejante a la nuestra. Porque tuvo debilidades semejantes a las nuestras, como lo dice Hebreo. Y al final terminó haciendo el sacrificio perfecto. Terminó sin pecado. Yo sé que me estoy pasando el tiempo, pero quise dejar para el final esto, y eso es lo que Satanás, la mayor mentira que Satanás nos ha vendido es esto: si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis.
¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Si le digo quién dijo esa frase, usted va a saber que es una de las frases más locas que hay. El Guasón. La Biblia nos dice que de gracia recibimos y hay que dar de gracias. Cuando venimos al Señor, Él nos capacita con sus dones y nos da sus frutos. ¿Para qué sirve eso? Para la edificación de la iglesia. Y la edificación de la iglesia puede ser pagado con algo. Le voy a explicar. Siempre hay una manera en la cual el hombre de Dios no es ingrato, sino que agradece y hace algún tipo de favores por aquellos siervos del Señor. Pero eso no tiene que tener una condición de, si yo hago algo por ti y pasa algo, tú estás obligado a hacer algo por mí. No es así como actúan las circunstancias. Usted hace bienes a otras personas, pero no está obligado a esperar que esas mismas personas hagan bienes sobre usted. Simplemente tiene que hacer bien, como lo dice allá Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que viene sobre la tierra. Todos conocemos, y no voy a ahondar en las locas películas, no he visto la película de Guasón. La verdad no la quise ver porque al final me dijeron que era una película en la cual un hombre que ha sufrido tremendamente en la vida trata de demostrar que por lo que le pasó tiene derecho a volverse loco y hacer con los demás lo que le venga en gana. Y eso no es digno ni siquiera de alguien que moralmente quiere comportarse como tal en una sociedad específica. No significa que si yo fui vulnerado como niño o como niña, yo puedo explicar, yo puedo decir en un momento definido. Su pastor, este pastor puede decir: yo fui vulnerado de niño. Yo fui vulnerado de niño. No que me violaron, gracias a Dios nada me pasó de eso, pero pude ver cosas horrendas en mi vida, en mi familia. Y por algunas circunstancias no lo voy a reproducir, pero sí pude ver cosas que me marcaron tremendamente. Y a esa persona le dije una vez: usted destruyó mi vida en ese día cuando yo lo vi haciendo ese tipo de cosas con esas personas. Y él trató con dinero de tratar de comprarme y hacer que yo no dijera lo que yo había visto, y eso no era así. De eso no se juega. No se juega con un niño de esa forma de vileza. No se juega con un niño. De niños, mis hermanos, usted y yo posiblemente hemos vivido situaciones de dolor, de dificultad, de tragedia. Pero eso no nos hace dignos de que cuando crezcamos vamos a reproducir tal maldad o la vamos a llevar a un límite en el cual vamos a afectar la sociedad misma. No. Tristemente, las personas que han participado, una de las personas que participó en un papel como este, un hombre llamado Hugh Leyer, quedó tremendamente loco después de haberse metido en el papel de este hombre a tal extremo que él se suicidó. La Biblia nos habla de algo muy interesante y nos habla de la capacidad nuestra que Dios nos da acerca de dar. Y cuando damos, básicamente no viene, o muchas ocasiones, voy a explicar y voy a hacer la diferencia. En algunas ocasiones queremos dar de una manera en la cual uno va a hacer una promesa, uno va a hacer una siembra o intentando esperar algo a cambio. Y le voy a explicar, cuando alguien o le ofrenda algo a usted, le da algo, por dárselo, esa persona no está esperando nada por usted. Pero cuando alguien le dice: mira hermano, estoy sembrando en ti esta bendición,
está haciendo una cosa. Toda siembra trae una cosecha. Cuando Él le dice esas palabras, Él está diciendo, ¿sabes qué? Te estoy dando, pero estoy esperando mi cosecha. Y de hecho va a venir, no se preocupe. Pero el problema es que no va a venir generalmente de la persona a lo cual le dio, porque no funciona así de eso. Eso no funciona de esa manera. De otra forma, o por otras personas, o por otras fuentes, usted va a recibir la bendición del Señor, pero que no le quite el sueño el tratar de ver o pedirle a Dios, Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Mira, si yo le di a aquel $200, ¿cuándo me vas a mandar mis $2,000? O la gente se pone a hacer cuenta con el Creador. No está así. Lo que este hombre nos está diciendo, lo que este hombre habla en esta palabra manipulada por el enemigo, es que no hagamos nada gratis, que todo tiene un precio. Para los que han vivido en Estados Unidos saben de que eso es así. Allá en Estados Unidos nadie le hace un favor a ustedes si no se lo cobra. Hace muchos años estuve en la casa de un familiar yo, y al tercer día me llevó al súper, ¿verdad? No me dijo nada, pero yo sabía que había que comprar cosas, ¿verdad? Solo cuando voy a Arizona, donde mi hermana, sí, gracias a Dios, no fue esa la circunstancia, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si Dios nos ha dado un don, usemos para los demás. No hay cosa más grande que dar. No hay cosa más grande que dar. Hacer tesoros en el cielo, donde no hay ladrones. Ladrones no hurtan ni roban. Vea cómo se nos ha ido el tiempo, mis hermanos, y perdonen que he dejado pasar otras frases interesantes que tienen que ver. El resumen de esta predicación es: el mundo necesita realmente un Salvador, y ese Salvador nos vino y nos quitó el pecado. Lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Lo que haga, hágalo como para el Señor, aun cuando lo haga para otra persona. En Dios podemos hacer la diferencia, sí. Sí. Ejemplo, Juan el Bautista. Fue un profeta increíble, un hombre tremendo. Y lo confundían creyendo que era el Mesías por la autoridad que Dios le había dado. Y simplemente era el vocero que venía a hablar del Señor. Cuando usted se pare, imagínense, cuando usted se pare frente a la gente y le habla acerca de Dios, parece como Juan el Bautista, con la autoridad que Dios le da, porque Dios lo ha investido de esa autoridad. Cuando usted hable acerca de los demás, de la verdad de Cristo, hable como la verdad de Pablo, como lo hablaba. Pablo lo hablaba con tal denuedo que de alguna manera los que lo oían decían como aquel hombre: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Y qué tal, iglesia? No, ahí nos reunimos unos cuantos hermanitos ahí, vea, y estamos contentitos, todo. No, muéstrenle la verdad de Dios y la autoridad de Dios para hacer cosas tan grandes en nuestra vida, de tal manera que el día de hoy estamos todos aquí vivos. Amén. Y cuarto, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. No hay mejor arquitecto del cuerpo que el Señor. Si yo lo hubiera hecho, tal vez quizás me hubieran sobrado pies. ¿Cuántos de niños abrimos algún reloj, alguna cosa? Yo me especializaba en abrirle todos los despertadores que mi padre traía. Y me sobraban piezas siempre. Andaba jugando con ellas, con los WhatsApp, eran poleas con las que funcionaba cualquier cosa, o los relojes en este caso. Pero en ese caso Él nos hizo, y nos hizo perfectos. Vemos la perfección del Maestro en nuestras vidas.
Hay suficientes cosas como para qué dar gracias a Dios. Hay suficientes cosas para tener la antena conectada con el maestro. ¿Por qué? Porque si no se puede meter cualquier cosa. Acuérdense que los que se meten más fácilmente no son las grandes zorras, sino las zorras más pequeñitas. Si Satanás se le presenta a usted como el Satanás de las ferias, le voy a contarle 2-3 minutitos. Un tío mío, hermano de mi padre, se encargaba de las fiestas patronales en San Marcos, en un área. Y él conseguía los que iban a salir de los viejos, ¿verdad? Y nadie quería salir del diablo porque lo vestían de rojo, un traje rojo, ¿verdad? Y le ponían una gran cola y la cola la llenaban de acerrín mojado para que pesara. Y generalmente lo que hacía mi tío era, iba a traer un hombre ya alto, un bolito, ¿verdad? Bien alto, y le daban licor. Y le ofrecían que cuando terminara su faena le iban a dar otra botella, pues. Entonces, ¿cómo no? ¿Con qué gusto no iba a salir? Y más, que iba a salir con permiso de darle latigazos a cualquier persona y nadie le iba a decir nada. Ni siquiera al alcalde que le diera, no le iban a decir nada porque era parte del circo, ¿verdad? Imagínense cómo las cosas se dan. Usted y yo, mi hermano, necesitamos entender que el enemigo va a entrar como ni siquiera lo vemos, ni siquiera lo pensamos. Pero cerremos la puerta de nuestro corazón, cerremos la puerta de nuestras casas, cerremos la puerta de cualquier lugar o cualquier rendija por donde pueda entrar y clamemos que el Maestro guíe y oriente nuestra vida todos los días, por siempre. Amén. Señor, te agradecemos en este día. Damos gracias, mi buen Jesús, porque eres bondadoso y maravilloso. Porque eres bueno, porque nos amas, porque nos das de tus misericordias. Gracias, Rey. Gracias, Jesús, porque es tu palabra la que nos alumbra y la que ordena todo aquello que oímos. Fuera de ti, Señor, Satanás nos bombardea con todo tipo de corrientes filosóficas, espirituales, e incluso, Señor, con cosas con las cuales posiblemente ni siquiera creamos que han sido creadas para ello. Pero Satanás ocupa cualquier cosa, cualquier recurso para hacer una obra en contra de nosotros. Te ruego, mi buen Señor, te ruego, mi buen Jesús, que tu poder, misericordia y bondad estén sobre nuestra vida, que esta semana veamos tu gracia, tu bondad y tu poder, que tengamos y seamos fieles para hacer la obra que nos corresponde y que estemos felices sabiendo que de ti procede el querer como el hacer, por tu buena voluntad sobre cada uno de nosotros. Gracias, amado Jesús. Amén y amén.